trabajadores, dirigentes sindicales, gobernadores, servidores públicos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el Monumento a la Revolución. Acepté con gusto la invitación de participar en este acto, la invitación que me formuló don Carlos Acebes del Olmo, porque conozco en efecto la historia de la CTM. Hay 3 presidentes de México que todavía gobiernan con su ejemplo. Benito Juárez García, el indígena zapoteco que supo llevar a cabo el movimiento de reforma y enfrentó la intervención extranjera para conseguir la segunda independencia de México, para restaurar nuestra república. También considero que fue un gran presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, que un día como hoy se conoció la noticia de que había sido cobardemente asesinado. En 1913, un hombre bueno que dejó la comodidad de su clase para ponerse al servicio del pueblo. Y el tercer presidente que admiro, que respeto, es el presidente Lázaro Cárdenas, presidente popular y patriota. En ese gobierno del presidente Cárdenas se fundó esta organización, la CTM, porque el presidente Cárdenas llevó a cabo un plan bien pensado para lograr el desarrollo y hacer valer la soberanía nacional. Primero, se puso del lado de los campesinos y de los obreros. Desde que entró al gobierno, manifestó que estaba a favor de campesinos, de obreros, a favor del pueblo. Le tenía un profundo amor al pueblo. Lo segundo que hizo fue organizar al pueblo. Así surgió la CNC, la Confederación Nacional Campesina y la CTM, para agrupar, organizar a los obreros. Y lo tercero, en su estrategia, en su mecánica de gobierno, una vez que ya no había duda de que el presidente estaba a favor del pueblo, una vez que ya el pueblo estaba organizado
Entonces vino lo tercero, el rescate de los bienes que en el porfiriato se habían entregado a extranjeros. Vino la nacionalización del petróleo, de la industria eléctrica y sobre todo de el petróleo. Así quedó establecido que México es un país libre, independiente, soberano, que esos recursos naturales son de la nación, de ningún particular. Es más, el petróleo ni siquiera es del Estado, mucho menos del gobierno. El petróleo es del pueblo y es de la nación. Por eso estoy aquí, para recordar que un 24 de febrero de 1936 se fundó la CTM. Y qué bien que estamos juntos en este proceso de renovación. Es importante conocer la historia. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Ha habido 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución. Y ahora, juntos, entre todos, más allá de las banderías partidistas, vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. En lo que corresponde al sector obrero, quiero aquí agradecer el apoyo de las organizaciones sindicales y de la CTM en especial, porque se logró en 14 meses que llevamos en el gobierno que aumentara 2 veces el salario mínimo. El año pasado 16% y este año 20%. Nunca se había visto esto en la historia reciente. En 40 años no había aumentado el salario mínimo como se logró en estos 14 meses. Y fue por un acuerdo que se tuvo entre el sector obrero y los empresarios, que también aquí lo reconozco y lo celebro. Ya los empresarios del México de hoy no son explotadores o esclavistas como lo eran en el porfiriato. Ahora la mayoría de los empresarios de México tienen dimensión social, actúan con justicia y con humanismo, y esto debemos de reconocerlo. Lo segundo que es importante, vamos a limpiar de corrupción. Ya empezamos. El Infonavit. Nada de construir en pantanos.
Nada de construir unidades habitacionales en barrancas. Nada de construir departamentos de 30 metros cuadrados. Huevitos. Nada de eso. Nada de que el trabajador paga y paga y paga y nunca termina de pagar. Se está llevando a cabo un plan para reestructurar las deudas de los trabajadores en el Infonavit y también el que ya abonó, el que ya pagó el 90% de su deuda, ya tiene una quita del 10% y se le entregan sus escrituras. Y lo otro, que es muy importante, ya tienen instrucciones los servidores públicos y hay también acuerdo con los representantes de los trabajadores y del sector empresarial. Ya no se van a entregar las carteras vencidas a despachos de coyotes. Nada de desalojo a los trabajadores de sus departamentos, de sus viviendas. Otro tema también importante, que bien que don Carlos hizo mención de la eficiencia del director del Seguro Social, porque tiene que mejorar el servicio en el Seguro Social. Atención médica de calidad, pronta, nada de que te vamos a programar para operarte, para hacerte tu cirugía en 3, 5, 6 meses. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber atención expedita y de calidad. Que no falten los medicamentos. Y por último, porque está fuerte el sol y me propuse no hablar mucho, ya me estoy picando. Por último, decirles de que vamos a atender el problema de las pensiones. Y lo vamos a hacer de la misma manera, de común acuerdo con los empresarios, con los dirigentes de los trabajadores, para que cuando el trabajador se retire tenga una pensión digna, una pensión justa, como lo merecen los trabajadores de México. Y no descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la política, que afectaron a los trabajadores. Vamos a revisar contratos, vamos a revisar todo el marco legal a partir de la nueva ley del trabajo, siempre para beneficio de los trabajadores. Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. No les voy a fallar. Y le felicito por tener al dirigente que representa a la CTM, a don Carlos Aceves, que no está viejo, está maduro, está al 100, el dirigente de la CTM. ¡Que viva la Revolución Mexicana!
¡Que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva la CTM!